662 de don Antonio Garrote Ledesma. Comparece el director general de Urbanismo, don Saturnino Corchero Pérez, a quien damos la bienvenida. Buenos días. El diputado señor Garrote Ledesma tiene la palabra para formular la pregunta por tiempo de 3 minutos. Sí, buenos días. Gracias, presidenta. Gracias. Bienvenido a todos. Bienvenido, señor Corchero, como siempre. Muy buenos días. Señor Corchero, como usted bien conoce, la relación de los ayuntamientos de Extremadura con la Junta de Extremadura en todo lo relacionado con el urbanismo, pues lógicamente, tradicionalmente ha sido compleja y presenta diversas problemáticas, ellas derivadas pues, de 3 cuestiones principalmente: de la distribución de competencias, la falta de recursos técnicos en la mayoría de los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, y una necesidad imperiosa de coordinación entre las dos administraciones, ya que están muy relacionados su quehacer diario, por decirlo así, y las competencias que les obliga la normativa. Competencias que los ayuntamientos tienen sobre planeamiento urbanístico, normas subsidiarias, licencias, disciplina urbanística, importante, y que la Junta, bueno, pues lógicamente que usted las conoce de sobra, y toda la comisión de coordinación, de supervisión, aprobación de ciertos instrumentos de planeamiento. Muchos municipios, especialmente los más pequeños, carecen de recursos técnicos y ahí se crea una problemática de tramitación y una problemática de agilización de expedientes. Los medios técnicos, como usted conoce también, no son escasos, quizás también incluso en su propia dirección general, y eso nos lleva a la lentitud en las tramitaciones y en los planes urbanísticos y en la concesión de distintos tipos de licencias. Bueno, siempre se ha achacado de que, bueno, que quizá hay una excesiva burocracia, quizás hay una exigencia técnica de la Junta excesiva con los ayuntamientos para que se puedan realizar más ágilmente las tramitaciones. Los cambios legislativos que se van produciendo pues también crean ese tipo de problemáticas, y bueno, también hay cuestiones relacionadas con la aprobación de expedientes, tanto en suelo rústico, en suelo no urbanizable, como en suelo urbano, que siempre hay, bueno, pues en algunos momentos pues hay consideraciones de restricciones excesivas. En fin, hay una serie de problemáticas que, bueno, que la normativa y la relación pues hace que haya una relación muy directa de los ayuntamientos con el urbanismo, con su dirección general, con su consejería, en relación a este tipo de cuestiones. La LOTU y otras normas han modificado la normativa. Esto crea una cierta inseguridad de adaptación lógica por parte de los ayuntamientos. O sea, ahora mismo pues consideramos de que en esa relación Junta de Extremadura, Dirección General con los ayuntamientos, pues lógicamente hay una dificultad para adaptar los planes, se tramitan, pero no deja de haber esas dificultades. En algunos municipios, en muchos municipios, hay planes que no están actualizados, se están tomando medidas por parte de su Dirección General. Hay necesidad como todos conocemos, de fomentar la vivienda en suelo rústico. También eso crea cierta problemática de agilización, cierta problemática de coordinación, y después también, bueno, hay una gran cantidad de proyectos empresariales también en suelo rústico que son lentos y que también nos llevan a esa interrelación permanente de los ayuntamientos con su consejería y muy específicamente con su dirección general. Entonces, bueno, lo que queríamos saber es qué dificultades se encuentran desde la Junta de Extremadura en la coordinación urbanística con el ayuntamiento y qué medidas está poniendo o tiene previsto poner para que esa relación sea más ágil y se agilice todo esto, que lógicamente tiene una repercusión importante en los ciudadanos, en los ayuntamientos y en el desarrollo tanto urbanístico como socioeconómico de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrote. Tiene el señor Corchero Pérez la palabra para contestar por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señor Garrote, efectivamente, buenos días al resto de compañeros de aquí de la Asamblea que nos acompañáis presencialmente. Exactamente como está indicando y como bien conocen, cuando se realiza cualquier tipo de proceso, en este caso urbanístico, bien sea administrativo o de reforma legislativa, se da la intervención de muchísimos actores y de diferentes administraciones y de distintos organismos en dichos procesos urbanísticos, tanto públicos, actores públicos como actores privados. Y dentro de los públicos,
pues efectivamente en esos procesos urbanísticos interfieren distintas administraciones, la estatal, la autonómica, la administración local, entre ellas, con distinto grado y tipo de intervención, unas veces como órganos sustantivos y otras veces como órganos que aportan informes sectoriales en la tramitación de dichos expedientes. Yo creo que esto es importante remarcarlo porque, lógicamente, esos procesos urbanísticos están implicadas distintas administraciones. Y dentro de esos procesos urbanísticos, como bien ha reseñado, es importante la labor que desenvuelven los ayuntamientos dentro de su ámbito competencial en materia de ordenación, tanto si elaboras un plan nuevo como en la tramitación de las modificaciones puntuales, asimismo en la gestión, que es el siguiente paso, la siguiente fase en el urbanismo, la gestión urbanística, la ejecución, esos programas de ejecución, esos proyectos de reparcelación, etcétera, los proyectos de urbanización. Y también, en última instancia, en el régimen de autorizaciones y en esa parte de disciplina que usted había indicado. Eso por enmarcar un poco la situación. Entonces, dentro de ese marco, con esas intervenciones, nosotros, en primer lugar, tenemos que decir que desde que la relación de la Junta de Extremadura con las entidades locales en materia de urbanismo es continua y constante. Desde esta Dirección General se presta una atención y una colaboración urbanística directa a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma. En general y directamente, como digo, manteniendo reuniones con alcaldes, alcaldesas, concejales y sus técnicos municipales de los diferentes ayuntamientos, para tratar, lógicamente, asuntos, en este caso, de materia urbanística que son de interés para sus administraciones y para sus localidades. Por otra parte, se contestan en el día a día, se atienden, ya sea por escrito, ya sea de manera telefónica, multitud de consultas provenientes de esos ayuntamientos. Asimismo, se organizan foros de participación, encuentros a través de jornadas técnicas y en relación a ello, si me permito, traer a colación unas jornadas tituladas La simplificación urbanística que realizamos hace escasas fechas desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Todo ello, lógicamente, en el marco de la LOTUS, en el marco del Decreto 238/2023 de 12 de septiembre, en donde se establece la estructura orgánica de nuestra Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y las competencias dentro de urbanísticas que ahí se reflejan. Como decía, esa colaboración, pero también hay una colaboración, una coordinación de la Junta con los ayuntamientos, también en asuntos esos concretos que hemos referenciado de planeamiento urbanístico y modificaciones puntuales, a través de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, la llamada CUOTES, y conocida CUOTE que bien conocen, que hay una actuación, una interacción importante de los técnicos de las CUOTES, de los ayuntamientos y sus técnicos y del resto de administraciones. Un importante órgano de coordinación. Y a través también de la Comisión de Coordinación Intersectorial, que también, como saben, facilita la coordinación de informes sectoriales en esos procedimientos que yo hablaba urbanísticos, en esos procesos urbanísticos. Y una herramienta de apoyo importante para nuestros municipios con menores recursos personales y materiales, ya que la tramitación de esos informes sectoriales pasa o puede pasar a la comisión en vez de que se realice en sede municipal, que siempre tienen, lógicamente, carencia de recursos personales y recursos materiales. Y también, decía, en las modificaciones de planeamiento, pero también en la tramitación de las calificaciones rústicas. En esa tramitación de calificaciones rústicas también una colaboración, una coordinación con los ayuntamientos, porque hay algunas que son competencia municipal y otras son de competencia autonómica. Y siempre hay una coordinación porque el órgano sustantivo que la tramita y antes que se presenta la solicitud es el ayuntamiento. Aquí sí hay que decir que ha habido una reducción de plazo en la tramitación de esos expedientes de calificación rústica, ya se lo he trasladado en alguna ocasión, con un promedio de tramitación que se ha reducido en el último año, del 2023 al 2024, hemos pasado de 175 días a menos de 100 días en la tramitación de esos expedientes de calificación rústica. Creo que es un dato relevante e importante a la hora de esa agilización y simplificación y resolución de expedientes administrativos, en este caso urbanísticos. Por tanto, entiendo, desde la Junta de Extremadura hay un asesoramiento técnico, hay un asesoramiento jurídico y una coordinación con los ayuntamientos de forma continua, constante y directa. En esos procedimientos administrativos reglados que les referencio, que hemos referenciado, pero también en lo que yo llamo ese asesoramiento de asistencia administrativa complementaria, que son esas llamadas de teléfono, esos correos, esas reuniones, etcétera,
que hay a diario pues, con los distintos agentes implicados en los procesos urbanísticos. Y en esta materia sí quiero resaltar la labor que hace el personal de la Administración, tanto los compañeros de la Dirección General como los técnicos al servicio de los municipios, los técnicos municipales, y los operadores privados que acuden muchas veces con sus técnicos, arquitectos jurídicos, etcétera. Yo creo que con esa labor cotidiana bueno, estamos haciendo realidad lo que a mí me gusta definir el urbanismo de las leyes y de los instrumentos de planeamiento, lo estamos haciendo una realidad con todo, lógicamente, ese personal. Pasamos del negro sobre blanco que aparecen en las normas urbanísticas, en las leyes, en los planeamientos, lógicamente a una realidad. Y es gracias al personal al servicio de las distintas administraciones y también a los operadores privados. Y nunca puedo obviar, lógicamente, la importante labor de los representantes políticos, siempre ocupados y preocupados en sus problemas de sus municipios. Por ello, desde la Junta de Extremadura se ha impulsado y se ha reforzado esa coordinación, esa cooperación, esa asistencia, ese asesoramiento. Son palabras todas distintas, tienen distintos conceptos, pero todos nos entendemos en materia urbanística con los ayuntamientos. Y como importante iniciativa, la colaboración económica desde la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con nuestros ayuntamientos, como saben bien, con la concesión en 2024, la convocatoria y concesión de subvenciones a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para redactar planes de urbanismo. Hay que decir que se ha recuperado esta subvención que lleva varios años sin convocarse, con una dotación inicial de 475.000 euros, pero que ha sido ampliada y adjudicada al final por 545.288 euros. Es decir, colaboración económica con nuestros municipios para ayudarles en materia urbanística y en la actualización de su planeamiento, en este caso, a través de esas subvenciones. Otro botón de muestra, hemos puesto a disposición de los ayuntamientos modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que sirvan a los ayuntamientos, a sus servicios de contratación, para realizar la contratación de esos planes generales municipales. Está colgado en la página web, CITES, de nuestra consejería, simplemente como modelos de simple referencia, no siendo en ningún caso obligatorio, pero que sí puede ser una herramienta técnica de ayuda, lógicamente, a esos servicios de contratación del ayuntamiento. Otro ejemplo más, estamos redactando una serie de normas técnicas, en este caso de participación en los procesos de elaboración de instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico y para el desarrollo de los contenidos de determinaciones de la documentación e instrumentos de planeamiento municipal. Y aparte de la relación continua y permanente directa que decía yo de la Dirección General con las entidades locales, de los técnicos que acabo de comentar, hay una relación entre la Junta y los municipios que se canaliza principalmente a través de las oficinas de urbanismo, las OTUDUS, que son las Oficinas Técnicas de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible, oficinas de urbanismo de las mancomunidades. Con una consignación, una aportación desde la Junta de Extremadura a los ayuntamientos de casi 3 millones de euros, 2.838.000 euros. Todos sabemos de la importancia de estas oficinas de urbanismo en la asistencia a esos ayuntamientos que están infradotados de personal para que puedan cubrir esas necesidades de asistencia técnica en materia de planeamiento, en materia de régimen de licencias, en materia de gestión urbanística, proyectos de reparcelación, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la importancia, llegando con estas mancomunidades, con estas oficinas de urbanismo, a 361 ayuntamientos de entidades locales. El valor del personal de esas oficinas, que está formado por técnicos, jurídicos, administrativos, arquitectos técnicos, arquitectos, etcétera, ingenieros. Y desde la Dirección General, apoyando a esas oficinas de urbanismo con un equipo de coordinación con 3 perfiles laborales, que es auxiliar administrativo, coordinador jurídico y coordinador técnico de esas oficinas de urbanismo. Y vamos a seguir impulsando y reforzando la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos en materia urbanística. Hasta ahora he dicho un poco la situación, lo que estamos haciendo y lo que se va a seguir haciendo. Y por ello, como saben bien, y ya he trasladado en otras ocasiones, hay una propuesta de reforma legislativa de simplificación de tramitación de planeamiento de los municipios y sus modificaciones para ayudar a esa simplificación mediante la modificación de aspectos concretos de la LOTUS y, en concreto, una cosa en la que se están generando conflictividades en cuanto a las tramitaciones de la ordenación estructural, competencia de la Junta, y la ordenación detallada. Pretendemos una armonización que mejore las problemáticas que están generando ahora en tramitación y simplifique, así como la reducción de la aprobación de la ordenación detallada a competencia municipal de 3 a 2 acuerdos plenarios.
Agilización de autorizaciones urbanísticas con la sustitución de licencias urbanísticas de primera ocupación por declaración responsable, que también ayudará a los ayuntamientos, y la regulación de entidades de certificación urbanística, que ya lo he comentado en otras ocasiones, tratando de aliviar la sobrecarga de trabajo de los servicios municipales con ese apoyo o esa herramienta voluntaria a disposición municipal. Y también quiero decir, queremos avanzar en la coordinación con la reforma de la Comisión de Coordinación Intersectorial. Vamos a ampliar el ámbito de aplicación de esta Comisión de Coordinación Intersectorial, que es importante porque, ya digo, centraliza toda la petición de informes sectoriales. Y lo vamos a ampliar a 277 municipios más, a todos aquellos que tienen normas subsidiarias municipales y PDS, un proyecto de limitación del suelo urbano. Y así serán esos 277 municipios más los que podrán acceder a la coordinación intersectorial, que hasta ahora la tenían vetada el acceso a esa tramitación intersectorial. Y esas son algunas de las medidas que se han ido aplicando, que se han puesto en funcionamiento y que se pondrán en funcionamiento para avanzar en esa colaboración, coordinación de las oficinas de urbanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corchero. Tiene la palabra el señor Garrote Ledesma por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Corchero, por la información que nos facilita, una información bastante extensa relacionada con por decirlo de alguna manera, con el trabajo diario de su dirección general y la relación con los ayuntamientos. Nadie duda, evidentemente, de la competencia de sus técnicos y de los técnicos municipales. La pregunta iba un poco más a la cuestión antes de llegar a ese tipo a ese extremo, antes del trabajo diario y de las tramitaciones diarias que, lógicamente, hay relacionadas entre los ayuntamientos y su dirección general por contactos técnicos, incluso personales, en fin, reuniones y demás. Eso era antes, continúa ahora y eso es una cuestión evidente. A lo que nos referíamos más, o se trataba de referir la pregunta, era cuestiones de diseño y de puesta en marcha de medidas importantes y de gran calado que afectan a los ayuntamientos y esa relación o esas conversaciones o ese tipo de posibilidad de acuerdo, posibilidad de escucha con los ayuntamientos y los representantes municipales. Como usted bien conoce, la LOTU, cuando se puso en marcha, ha sido la ley urbanística de España más consensuada, con más cantidad de propuestas y de discusiones para tratar de hacer una ley lo más adecuada posible a las necesidades de Extremadura y tratar de agilizar y de planificar la interrelación entre administraciones. La propia ley pues establece una relación entre la Junta de Extremadura y los ayuntamientos. Unos tienen una autonomía, los ayuntamientos tienen su autonomía en materia municipal, en materia urbanística, y la Junta tiene más ese papel de mecanismo de coordinación y de supervisión. Y bueno, pues siempre hay o puede haber conflictos, pero como en todas cuestiones donde puede haber conflictos, pueden chocar ideas de cómo hacer las cosas, las conversaciones previas, las reuniones previas y los acuerdos previos, pues yo creo que serían convenientes. En la actual legislatura yo creo que se ha abandonado un poco esta interrelación previa de los ayuntamientos y sus representantes con la Junta de Extremadura. Como usted bien dice, se ha modificado algunos aspectos de la LOTU a través de la ley de sostenibilidad que ustedes han presentado y no se ha contactado con los ayuntamientos. Además, se anuncia una modificación sustancial de la LOTU, como usted bien acaba de decir, y no sabemos si hay mecanismos, mesas o líneas de entendimiento y líneas de acuerdos con los representantes municipales, lógicamente, en lo que le afecta a los municipios. Como usted bien dice, hay otras administraciones que tienen competencias. Hay la resolución de las autorizaciones de proyectos urbanos y la aprobación de los instrumentos de planeamiento son dos grandes losas que caen en los ayuntamientos en la gestión que tienen que realizar respecto al urbanismo. Y, lógicamente, todo esto pues incide en el desarrollo regional. Usted bien dice de que se han agilizado los expedientes de calificación urbanística, pero bueno, la última información que nos ha facilitado siguen estando el mismo número de expedientes más o menos.
sobre 150, 160, la relación que nos han facilitado ustedes y consideramos que se deberían poner más nuevos mecanismos o mejores mecanismos para agilizar eso, porque eso sí crea insatisfacción, agobio en los propios ayuntamientos y sobre todo los planes generales, pues lógicamente y las modificaciones de planeamiento como modificaciones puntuales y demás, pues siguen estando con una lentitud bastante importante. Se está poniendo, como usted bien dice, yo eso le felicito de que se están poniendo medidas para que eso pueda agilizarse, pero continuamos así. Pero hay cuestiones que yo creo que si hubiera una más interrelación previa con los ayuntamientos, no se crearían problemáticas posteriores. Porque en esta última modificación que ustedes han hecho de la LOTU previo a la declaración previa a la licencia de primera ocupación para que pueda la vivienda ocuparse y demás, ¿sabes? Esa declaración previa, pues yo creo que crea una indefensión importante en los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños. ¿Por qué? Porque hay una declaración responsable donde ya la vivienda se puede ocupar, el edificio se puede ocupar, el edificio se puede poner en marcha y recae en los propios alcaldes la responsabilidad de hacer la comprobación posterior y ahí pueden ocurrir varias cosas. Si no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero si hay problema, cae la responsabilidad del competente, que es el alcalde, de qué hacer. Si no está conveniente legalizado o hay alguna deficiencia, ¿qué hace? Pues si la familia ya está allí, la echa. Si es un negocio, lo cierra. Eso yo creo que crea esa indefensión a los alcaldes, a los responsables, y crea pues un problema añadido al ya existente de aquellos proyectos que tienen que legalizarse y que los ayuntamientos, los alcaldes tienen la responsabilidad y, como bien usted, que estuvimos hace escasos días en el foro de Badajoz, está el organismo autónomo que ha creado la Diputación de Badajoz, el Restaura, para ayudar a esos ayuntamientos a tramitar estos expedientes de restauración de la legalidad y, según decía el responsable, eran más de 175 expedientes. Entonces, yo creo es que, no sé si ustedes habrán hablado con sus alcaldes, con el alcalde del Partido Popular, o han hablado con alguna entidad, como puede ser la FEMPE, y si tienen pensado de poner algún mecanismo para que esta responsabilidad que va a recaer en el alcalde directamente, que en la mayoría de los casos no tienen los mecanismos suficientes para hacer una ágil comprobación de esa declaración de responsable, pues lógicamente yo creo que eso es un problema que lo mismo se podía haber evitado con unas conversaciones previas. Es un poco lo que le intentamos trasladar, porque es que resulta de que hay responsabilidades civiles y penales. Entonces, bueno, es una cuestión importante en ese aspecto. Entonces, este tipo de cuestiones es la que me refería, de que cuando se establecen mecanismos o modificaciones que afectan, en este caso, a los ayuntamientos, si había esa dificultad o si hay unas líneas de colaboración, no lo que usted todo ha dicho, que es el trabajo diario, por decirlo así, sino en cuestiones puntuales de gran calado y que implican una responsabilidad importante. Aquí tenemos a la alcaldesa, la presidenta, y bueno, yo creo, está el alcalde también ha visto más alcaldes por aquí, y esto nos crearía una zozobra importante en cuanto a la responsabilidad que tenemos cuando no tenemos los medios, porque si tuviéramos los medios, pues evidentemente se presenta hoy la declaración y mañana se va a visitar, pero puede ocurrir que pase tiempo y pueden pasar multitud de circunstancias. Entonces, bueno, no sé si eso lo tienen previsto, tienen previsto algún tipo de mecanismo para que eso no ocurra y para que los alcaldes se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a mejorar su pueblo y, por lo tanto, mejorar Extremadura. Entonces, bueno, yo creo que su modelo urbanístico en este aspecto hay que ponerlo ahora mismo en cuarentena, como pongo, en duda, con esta primera iniciativa que han tenido en ese anteproyecto de ley de cohesión e igualdad territorial de Extremadura, donde modifica la LOTU. Creemos que debe haber más diálogo previo, ¿no? La colaboración, como usted ha dicho, técnica, yo creo que es indudable y ahí no ponemos ninguna duda, la conocemos y sabemos que los técnicos tienen una cualificación en máxima y bueno, vamos a ver en qué línea se va la siguiente modificación de la LOTU, si va más a un modelo especulativo, alejándose del enfoque sostenible y participativo. Señor Garrote, vaya terminando, por favor. O beneficia más a la población, luchando contra la despoblación y la vertebración y apoyando la vertebración territorial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garrote. Tiene la palabra
El señor Corchero, para cerrar el debate por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Sí, señor Garrote, insistirle en lo que le trasladaba en el comienzo, en la primera parte de mi intervención, ese asesoramiento técnico, jurídico y coordinación con los ayuntamientos en el día a día, de forma continua, constante y directa, que es muy importante. En los procedimientos administrativos reglados, como le indicaba, que ya referencié, en esas tramitaciones de modificaciones puntuales, etcétera, en las tramitaciones de las calificaciones rústicas. Y ese asesoramiento y asistencia administrativa que yo llamo complementaria, con ese seguimiento de los asuntos, lógicamente en reuniones, conversaciones, vía telefónica, presenciales, tal. Siempre insisto en ello porque es muy importante, independientemente de lo que regulan las normativas y los plazos legales, lógicamente después la actividad administrativa es importante y por eso he empezado con esa primera parte de la importancia de esa atención continuada, diaria, a nivel técnico y de la Dirección General y de las oficinas de urbanismo. Insisto en la importancia de las oficinas de urbanismo y de la aportación económica que se hace desde la Administración autonómica, casi 3 millones de euros, que supone más del 50% de la consignación presupuestaria de esta Dirección General, que presta un auxilio importante a los ayuntamientos en todas esas tramitaciones. Y quiero decir que, como medidas en esas oficinas de urbanismo, primero hemos modificado los convenios y hemos pasado a que esos convenios con las oficinas de urbanismo, en vez de ser anual, sean plurianuales, con un plazo inicialmente ahora de 2 años, prorrogable por 4 años. Medida importante porque da estabilidad a esas oficinas de urbanismo y agiliza farragosos trámites administrativos. Asimismo, hay que comentar que pondremos en marcha una nueva oficina de urbanismo en la Mancomunidad de La Serena, Vegas Altas, en fechas próximas, alcanzando ya 26 oficinas. Se suman a las 25 existentes, con un incremento de otros 18 municipios a favor de las mancomunidades, es decir, que prestan esos servicios de las oficinas de urbanismo. Asimismo, como decía, en esta coordinación, en esas reformas legislativas que queremos abordar, efectivamente, quiero insistir en la importancia, dada la situación en las tramitaciones de los distintos órganos que intervienen, como marcamos en la primera parte de la intervención, en esos procesos urbanísticos que intervienen distintas administraciones, entre ellas la Administración local, y con esa Administración local. Y fruto de ello, de ese mapa un poco urbanístico que usted describió en su primera parte de intervención, que yo también he descrito, de esas problemáticas de las normativas urbanísticas existentes, hemos puesto en marcha la tramitación de una primera reforma legislativa en la que pretendemos cambiar las disposiciones transitorias para que, en definitiva, 179 municipios que actualmente cuentan o no pueden, que son normas subsidiarias y cuentan con proyectos de limitación de suelo urbano, puedan realizar modificaciones de planeamiento. Yo creo que eso es una medida muy bien recibida por parte de los ayuntamientos. Y esas otras medidas que he indicado de reforma legislativa. Siempre, lógicamente, intentando compensar el principio de seguridad jurídica, que usted está haciendo referencia, con el de agilización administrativa. Sí le quiero hacer simplemente la precisión. Ha hablado de declaración responsable, son otras las medidas también que llevamos, reitero, esa modificación de las disposiciones transitorias para que flexibilizar y descongelar actualmente el planeamiento de muchos municipios, de 270 municipios aproximadamente, que puedan seguir haciendo su modificación de planeamiento. Pero también, lógicamente, con esa tramitación de declaración responsables. La declaración responsable ya está implantada en Extremadura en las LOTUS, como bien sabe, y son muchos los actos que están sujetos a declaración responsable. Y para otros actos, licencias. Hay que decir que nosotros lo que queremos es implantar la declaración responsable, las licencias de primera ocupación. Esa primera ocupación significa que ya ha obtenido una licencia y ya se ha fiscalizado por parte del ayuntamiento en una primera fase la construcción de una obra. Y lo único que se está después es flexibilizando, desde el punto de vista de la agilidad administrativa, la declaración responsable en la primera ocupación, que es un tema importante, es decir, que ya se ha procedido a una primera fiscalización. Es una tendencia el avanzar por directrices europeas, por transposición de esas directrices europeas al derecho español, en la normativa
del 2015 y normativa anterior de simplificación de procedimientos que nos están abogando a las distintas administraciones a que se vayan los principios de declaración responsable, no solo urbanística, sino en otros ámbitos sectoriales. Y se ha ponderado mucho el régimen de seguridad con el régimen. Y digo, la declaración responsable se implanta en un procedimiento en el que ya ha habido una licencia previa de obra. Esta es la licencia de primera utilización. Y se trata de, ya le digo, de ponderar, de buscar eso que usted decía, de simplificar procedimientos, de simplificar tramitaciones. Y no le voy a insistir en más por la escasez de tiempo que tenemos. Pero le insisto, trato inmediato, colaboración con los ayuntamientos. Indicarle, estamos abordando esa reforma, entendemos necesaria de la Lotus, por todas estas circunstancias, todas estas problemáticas urbanísticas, y estamos intentando incidir, lógicamente, en buscar una agilización, una, lógicamente, simplificación del urbanismo que ayude a los ayuntamientos. Con una primera, ahora de carácter inmediato, una primera tramitación de una primera reforma y una reforma, en segundo lugar, después ya más en profundidad. Esta primera reforma, simplemente le quiero indicar que efectivamente hubo un proceso participativo. Se envió una consulta participativa a todas las administraciones, incluido a todos los ayuntamientos, en el que se le hizo exposición de que se iba a abordar una reforma y se trasladó. Después ha habido otra serie de encuentros, aparte de los encuentros diarios. Le reitero, esas jornadas que se realizaron, esas jornadas de simplificación urbanística, no sé si usted tuvo oportunidad de asistir o vio las mesas como estaban constituidas, y en todas las mesas había representantes de las administraciones locales, de diputaciones, de las FEMPES, etcétera, en el que se vertieron todas las propuestas, se abordaron, se anunciaron este tipo de medidas y se analizó toda la problemática municipal de cabo a rabo. Y allí hubo participación y también se dio, lógicamente, después pie. Solamente referenciándole la lectura de los títulos de esas mesas y ponencias: el urbanismo de los pequeños municipios, la sostenibilidad en el planeamiento, la simplificación de trámites urbanísticos, urbanismo y administraciones locales, urbanismo como factor de dinamización socioeconómica, etcétera, etcétera. Solo con el título que le he referenciado de esas jornadas, de las mesas, y los partícipes de las mesas, que participaron de todas las administraciones, ahí se vertieron. El cauce de participación siempre está diariamente abierto a todas las administraciones y, en particular, a los ayuntamientos en el día a día. Pero también hay mecanismos extraordinarios de colaboración y de coordinación con esas oficinas de urbanismo que hacen también de voz de las propuestas y de las problemáticas de esos ayuntamientos municipales, y en el día a día con todos los alcaldes que me trasladan diariamente, independientemente de la significación política, sus propuestas, sus problemáticas en los ayuntamientos. Y desde la Administración autonómica lo que tenemos que ponderar los distintos principios, el de seguridad jurídica con el de la agilización. Y están muy ponderados en esas propuestas, en esta primera línea de propuestas y de reformas legislativas que queremos abordar. Termino ya, presidenta. Simplemente indicar una colaboración importante con la Administración local. Dado su ámbito competencial, dado la importancia que tienen en el urbanismo, también otras administraciones, lógicamente, en esos procesos urbanísticos en los que interviene. Y por eso, desde la Administración autonómica, estamos abordando reformas normativas, colaboración económica mediante destino a las oficinas de urbanismo y subvenciones para la redacción de planes generales municipales, y en esa atención inmediata técnica jurídica en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corchero. Gracias por su comparecencia. Puede continuar con nosotros o abandonar la comisión si así lo desea. Que tenga un buen día. La tercera pregunta es la número 664 de don Fernando Rodríguez Enrique. Comparece la secretaria general de Vivienda.